Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 14 de la primera carta a los Corintios. En el capítulo de hoy, Pablo habla acerca de dos dones que están puestos al servicio de la iglesia: el don de profecía y el don de lenguas. Hace algunos días atrás, en el capítulo número 2 del libro de Hechos, hablamos extensamente acerca del don de lenguas. Un capítulo muy controversial. Pablo lo retoma en esta ocasión en su carta a los Corintios, porque realmente es un tema de vital importancia. Al parecer, los hermanos de Corinto estaban algunos de ellos dándole más importancia al don de lenguas que al don de profecía. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo profetiza. Porque el que habla en alguna lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en su espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. El que habla en otra lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así, quisiera que todos hablasen lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que también se interprete para que la iglesia reciba edificación. Para continuar con este estudio, es necesario que recordemos un principio que mencionamos en el capítulo número 2 del libro de Hechos. Y es que la palabra lenguas que aparece en este capítulo, al igual que el libro de Hechos 2, también es el griego glosa y se traduce como idiomas o palabras. De hecho, de esta palabra se deriva el término glosario, es decir, palabras. Es importante que nosotros entendamos esto porque lo que Pablo está diciendo o de lo que Pablo está hablando es de idiomas, es de lenguas que puedan interpretarse y no lenguas que nadie entienda como muchos pretenden enseñar hoy en día. Dicho esto, entonces veamos algunas lecciones prácticas y principios que nos ayudan a comprender mejor este tema. La primera es que el don de lenguas edifica cuando es necesaria su manifestación. No siempre es necesario que el don de lenguas se manifieste, porque si en algún lugar hay personas que entienden perfectamente lo que el predicador está diciendo en su propio idioma, entonces no es necesario el don de lenguas. En segundo lugar, toda lengua debe ser interpretada, si no, no edificará a nadie. El tercer principio es que aún los instrumentos musicales, enseña Pablo, los sonidos que emiten son sonidos que se comprenden, sonidos que se pueden interpretar como música. Por lo tanto, es importante que entendamos que cuando Pablo habla de estos idiomas, tienen que ser palabras que se entiendan y no que sean palabras que nadie comprenda. El cuarto principio es que nadie puede hablar una lengua que no sea inteligible. Todo idioma, dice Pablo, en cualquier lugar del mundo tiene su interpretación. Y los que hablan en lenguas también deben interpretar lo que están diciendo. El quinto principio es que Pablo hablaba muchos idiomas. Sin embargo, él utilizaba otras lenguas cuando se encontraba con personas que tenían que entender el mensaje en su lengua natal. Por lo tanto, Pablo hablaba en lenguas únicamente cuando era necesario. Y un sexto punto es que hablar todos al mismo tiempo para Pablo y para otros que observaban esta conducta era un acto de locura. Porque Pablo les dice, cuando todos comienzan a hablar en lenguas y no se entiende absolutamente nada, los que vengan y vean lo que están haciendo, ¿acaso no dirán que esto es una locura?
Por eso es que Pablo les aconseja en el versículo 27, si alguno habla en lenguas, que sean 2 o lo sumo 3, y por turno, y que alguien interprete lo que está diciendo. He encontrado a personas que dicen hablar en lenguas, y cuando se les pregunta, ¿qué dijo? Ellos dicen, no entendí, porque el Espíritu me tomó. Pero realmente eso no es lo que Pablo está enseñando. Todo aquel que dice hablar en lenguas, hablar en otro idioma, tiene que saber lo que dice y sobre todo alguien debe interpretarlo. Si no, entonces esto no edifica para nada a la iglesia. Yo sé que tú, en este momento que me estás observando, has tenido este tipo de experiencias en algunas congregaciones. Personas que hablan unos y otros y no se entiende absolutamente nada. Pablo les advierte y les aconseja a este grupo lo siguiente, versículo 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y notemos lo que registran los versos 39 y 40. Así, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Te das cuenta? La iglesia se rige por principios. Y uno de los principios fundamentales es el orden en la iglesia, porque Dios no es un Dios de desorden ni de confusión, sino de paz. Es interesante el tema que Pablo presenta a los corintios, porque había muchas personas en aquel entonces que malentendían el don de lenguas, así como hoy también en la actualidad. Hay muchas congregaciones en las cuales dicen hablar en lengua, pero nadie entiende lo que se está diciendo. No es eso lo que Pablo realmente está expresando en el capítulo de hoy. Para finalizar, déjame llevarte a reflexión, porque no todo lo que parece es lo que parece. Es decir, si tú en este momento estás experimentando este tipo de cosas o asistes a una congregación donde escuchas a muchas personas hablar en supuestas lenguas y no estás entendiendo nada, entonces tu vida espiritual no está siendo edificada. Ni siquiera aquel que dice hablar en lenguas está edificando su vida. De hecho, hay muchas personas que practican el don de lenguas y no saben absolutamente nada lo que están diciendo. Realmente, ese tipo de manifestaciones no provienen del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa de manera diferente. Es por eso que si hoy tú estás en alguna congregación que se dan este tipo de manifestaciones, ten mucho cuidado. Compara lo que la Biblia dice realmente con el don de lenguas. Este tema debe ser visto a la lupa de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor es muy clara. Y no podemos irnos por tradiciones ni dejarnos llevar por multitudes que practican ciertas conductas que no tienen ningún fundamento bíblico. Una vez más damos un ejemplo claro. Si en este momento que yo estoy presentando este tema en español y hay una persona de Rusia, hay una persona de Alemania, hay una persona de Francia o de alguna tribu que habla algún tipo de idioma, entonces esas personas entenderán exactamente lo que yo estoy diciendo, porque el Espíritu Santo estará interpretando lo que esas personas desea el Señor que escuchen. Ese es el verdadero don de lenguas. Así que hoy hemos estudiado este tema más a profundidad, pero no te dejes engañar. Recuerda, siempre debes seguir un escrito está. Y todo lo que haces y todo lo que ves debe ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Y me gustaría orar por ti para que Dios te siga dando discernimiento y sabiduría para entender su palabra. Y que sigamos juntos creciendo a través de las Escrituras. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de este día. Gracias porque claramente entendemos que el don de lenguas es simplemente la manifestación del Espíritu Santo
dándonos la capacidad de hablar en otros idiomas, de acuerdo sea la necesidad. Por favor, bendice a aquellos que hoy viven bajo el engaño y bajo el error, para que sus ojos sean abiertos y que tu Espíritu Santo les guíe a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.